Nací en Santiago del Estero, 3 de septiembre del 62. A los pocos años vinieron acá a Buenos Aires mis viejos, en el sector de Ingeniero Bunge, ahí Loma de Zamora. Bueno, me crié ahí en lo que antes era un tipo campo, pero había una zanja y había una cancha de fútbol. Así que desde que amanecía hasta que anochecía estaba ahí. Bueno, con el paso de los años sí, estudié. Fuimos a, digamos, mi viejo armó un equipito ahí de pibes y con el tiempo fuimos creciendo y entramos en un campeonato que se llamaba Los Evita. Entonces ganamos en Loma, ganamos el distrito, ganamos la provincia, todos pibes de ahí, de la villa, digamos. Entonces, cuando perdemos la final de los Andes, nos dicen si nosotros, todo ese grupo, podíamos ser las divisiones inferiores, las infantiles de los Andes. Así que así fue como nos introdujimos ahí en el club. Tuvimos una 8ª división donde después, con el tiempo, 12 pibes llegamos a jugar en primera de ese grupo. Así que en los años 81, yo ya estaba con el plantel de primera, tenía 18 años y ya estaba con el plantel. Y bueno, en el sorteo de la Colimba me tocó hacer el servicio militar en la compañía de comunicaciones 10, ahí en Palermo, al lado de donde estaba Patricio. Así que un año sin jugar al fútbol, engordé como 15 kilos. Así que en marzo del 82 me dan la baja. Y bueno, cuando ya estaba con el plantel de primera nuevamente, jugó los Andes de San Lorenzo en cancha de Independiente, una noche, un sábado creo, 3-3. Y yo quedé como jugador 17 y jugué en tercera esa noche. Al otro día, al comprar el diario, para saber las noticias, leo que mi compañía estaba acuartelada, ya se había recuperado las Malvinas el 2 de abril. Así que ahí en mi barrio no había teléfonos, así que tuve que ir hasta un lugar en Capital, a una cabina, a llamar por teléfono, y bueno, uno de los pocos que faltaba era yo, así que me presenté el día lunes. Así como me presenté, me dieron el bolso con la ropa, el armamento, todo, y nadie sabía nada. Yo no podía avisar a mi familia porque no había teléfono, no teníamos teléfono, no tenía manera de avisar. Así que el día martes, a la mañana, teníamos que viajar al sur, y cuando estaba por subir al camión que nos llevaba a Palomar, vi detrás de la reja a mi mamá, mi papá y mi hermanito. Fue la última vez que los vi y me tiraron un paquete ahí con caramelo, cosas. Subí a la camioneta, nos llevaron a Palomar y de ahí al sur. Estuvimos allá en el sur un par de días, y 2 días, y bueno, ahí nos avisan que íbamos a ir a Malvinas. Digamos que tuviste una infancia dedicada a jugar a la pelota, y claro, tuviste un cambio disruptivo en ingresar ya con 18 años a la Guerra de Malvinas. Contanos un poco cómo fueron esos inicios en tu vida futbolística. Nosotros éramos muy humildes, éramos de ahí de Bunge, Fierito. Era difícil, pero una infancia donde nosotros no había maldad, no había nada, jugábamos al fútbol todo el día. Yo estaba en la cancha todo el día hasta que oscurecía. Fue una infancia muy linda, simple, que por suerte en el Club Los Andes, cuando fuimos a hacer las infantiles, conocí otro ambiente, pero en realidad mi ambiente siempre fue el futbolístico. Pero jamás pensé en llegar a primera o de tener una carrera. Lo mío fue vivir cotidianamente. Mi viejo eran laburantes, así que yo vivía lo cotidiano.
Pero bueno, con el paso del tiempo se fue dando de que uno ya lo tomaba más en serio a lo que era ser futbolista. Pero a mis viejos le costaban tener los botines, por ejemplo. Tener que viajar siempre a entrenar, se hacía muy difícil. Pero tuve la suerte de que mis viejos vivieron para mí, vivieron para que yo pueda ir, jugar y estudiar. ¿Su familia se conformaba? Yo tenía dos hermanos, dos hermanos mayores, grandes, yo soy el mayor, pero uno que vino después de 14 años, cuando yo estaba ahí tenía 4 años, entonces era nuestra vida, mi vieja y mi viejo, así que éramos 4 y 3 hermanos y una hermana y mi vieja y mi viejo. Luis, contanos cuáles eran tus nociones de Malvinas, tus conocimientos sobre la causa. ¿Se hablaba de este tema en la secundaria? ¿Qué era lo que vos tenías en mente cuando se mencionaba el Atlántico Sur, Malvinas? Yo creo que, lo mismo que hoy. Hoy Argentina no tiene gran sapiencia de lo que es Malvinas, simplemente porque hubo una guerra. Pero en ese tiempo se hablaba de que estaban las Islas Malvinas y nada más, se tocaba muy poco, no teníamos tanta noción, como te digo, soy sincero, hasta el día de hoy. Hoy tampoco, a pesar de la guerra, se sabe tanto, ni en las escuelas, ni la importancia que debería tener, no la tienen. Lo mío haber estudiado, es más, cuando a mí me incorporé y viajamos al sur, y cuando nos dicen que vamos allá a Malvinas, y yo decía dentro mío, digo, hace poco estudié lo que era Malvinas y ahora estoy por viajar para allá, ¿viste? Era como un viaje, porque en realidad cuando nosotros estamos en Río Gallego y nos avisan que íbamos a viajar a Malvinas, nosotros lo que pensábamos era que íbamos a ir a estar unos días y después nos volvíamos. ¿Qué vamos a imaginar? Nada. Yo más de escuchar unos tiros ahí cuando ganábamos en mi barrio, nada más, ¿viste? Era eso, de Malvinas era eso. Volviendo a lo futbolístico, en esa época, cuando tenías 18 años, ¿quiénes eran tus ídolos? ¿Tenías ídolos? ¿Se había vivido el Mundial del 78? Sí. No, los ídolos míos, querés que te diga la verdad, eran los que jugaban en los Andes. Porque yo alcanzaba las pelotas, ¿viste? Era alcanza pelota. Entonces para mí los ídolos eran eso, el Nene Díaz, el Pato Almeta, Giorgi, unos muchachos que con el tiempo, al ser mis ídolos, tuve la posibilidad de compartir con ellos un vestuario. Porque con 18, 19 años yo ya estaba compartiendo un vestuario. Y bueno, esos eran mis ídolos, por supuesto el Diego, y hasta el día de hoy sigue siendo para mí lo máximo. Bueno, llega 1981, comienza el servicio militar. ¿Cómo fue esa experiencia? Para mí fue positiva. Comprendí muchas cosas, crecí en parte, un poco, me fui haciendo un poco hombre. Me sirvió muchísimo a mí me sirvió muchísimo, compartí, aparte de compartir el fútbol con mis amigos, en la colimba compartí clase alta, clase baja, de tener una manzana, de tener un pan, de comer, no comer, esas cosas cotidianas que te hacen a vos valorar muchas cosas. Y es lo que hoy por ahí hasta, creo que si habría hoy un servicio militar donde se pueda hacer una profesión dentro de lo que es la colimba, no tanto militar, sino enseñarle albañilería, mecánico, panadero, todas esas cosas. Creo que los chicos que hoy que vagan y no saben qué hacer, tendrían algún desenvolvimiento en su vida, ¿no? ¿Qué anécdota tenés para contarnos del servicio militar? Si tenés alguna en especial o algo que vos te acuerdes puntualmente y te gustaría comentar. No, la verdad que no.
Lo que pasa es que yo vivía en un lugar donde tenía que caminar 8 cuadras para tomar un colectivo, ¿viste? Y el servicio militar, yo me acuerdo que tenía que caminar, qué sé yo, por ahí muy temprano, a la madrugada, para estar allá en Palermo. Y lo que más me acuerdo, digamos, de eso fue que después, cuando yo tuve que llamar a mi compañía, que estaba acuartelada, que yo me entero, que yo tenía que llamar por teléfono y estaba desesperado por presentarme. Y porque ni siquiera pensé en desertar, ni nada, yo tenía esa obligación de estar, porque mi familia me crió así que no tuve ningún inconveniente en caminar, tomar un colectivo, encontrar un teléfono y presentarme. ¿Lo sentías como, digamos, una misión con la Una patria? obligación, una obligación. Una obligación. Para mí era una obligación. ¿Y el trato de los oficiales en el servicio militar cómo? No, bien. Por suerte sí. Con lo que era lo cotidiano, ¿viste? Pero bueno, uno que sale de un lugar humilde, donde yo jugaba al fútbol, pero por ahí, qué sé yo, se agarraban a tiros, se peleaban. Era convivir con lo cotidiano, lo que era un barrio antes, ¿viste? Y en el servicio militar no me cambió para nada. ¿Cómo era tu formación militar? No, cero. No, jamás me acomodé ni nada por el estilo. Cumplía órdenes, hacía lo que me decían, pero jamás me sentí militar ni nada. No. Y cuando llega el 2 de abril, ¿qué recuerdo tenés de tus compañeros cuando se enteran de...? Yo ya no estaba en el servicio militar. Yo ahí justo me habían dado de baja. En marzo del 82. Me habían dado, claro, en marzo, sí. Los últimos días de marzo me dieron de baja. Ocurre lo de Malvinas y el día 9 de abril, ahí es donde yo estaba en el plantel, otra vez yo estaba jugando, digamos, estando con el plantel. Y ahí es donde yo compro el diario que claro, pasa eso, pero si no. ¿En qué fecha llega Malvinas? Bueno, nosotros creo que es jueves 14, estábamos en Río Gallego, ahí nos avisan que viajamos a Malvinas y salimos como a las 11 de la noche, del día jueves 14. Y el día 15 a las 0:30 por ahí aterriza el avión en Malvinas. Lluvia, viento, frío. Así como bajamos tuvimos que armar las carpitas chiquititas, yo tenía la mitad de una, mi compañero la mitad de otra, como si fuera una película. La armamos en el barro y así como la armamos en el barro, nos acostamos en el barro y nos metimos adentro en medio del charco de barro hasta el otro día. Pero hacía mucho frío. ¿Y cuál fue su primera impresión, bueno, en ese contexto climático, de pisar sueldo malvinero? Ahí no. Al otro día. Al otro día amanece un sol impresionante. Y yo miraba y decía, estoy en Malvinas. Todavía lo tengo, tengo esa mirada de haber hecho así. Qué lindo que era el paisaje. Era un paisaje hermoso, una sierra, muy lindo, porque viste, había amanecido con sol y yo decía, no, Malvinas, qué lindo. Esa es la imagen que yo tengo, una imagen muy linda de cuando amaneció. ¿Y cuál era su función en Malvinas? En realidad nosotros la comunicación eran esos teléfonos viejos de campaña donde se le acoplaba un cable y como en las viejas películas, 2 o 3 muchachos tenían que salir uno de cada lado el rollo de cable por kilómetros y kilómetros y kilómetros hasta las primeras líneas o digamos kilómetros y kilómetros para pasar y llevar ese cable porque no había celular, no había nada. Entonces yo tenía esa función. Pero bueno, siempre el fútbol te salva, ¿viste? Entonces
yo tenía un grupo de compañeros y yo recuerdo, pero todavía lo tengo acá, donde uno de los muchachos que habían hecho, digamos, ya habían hecho varios viajes, tenían que pasar por agua, por ríos, por elevaciones, me dice, no, negro, no te preocupes, vos sos futbolista, vos sos jugador, cuídate. Y yo me acuerdo, bien específicamente, estoy entre dos compañeros, pero uno de ellos me dijo eso y yo, así que muy pocas veces tuve que andar de acá para allá, pero estaba ahí haciendo las guardias, estando siempre ahí en Puerto Argentino, porque nosotros después del aeropuerto al otro día tuvimos que caminar hasta Puerto Argentino. Puerto Argentino era 5x10, menos, cuadras, y eran casas nada más, no es que era una ciudad ni nada por el estilo, era cuadras, eran 4 o 5 cuadras por 10, más no, eso era lo máximo. Entonces estuvimos ahí y yo tuve toda mi base ahí. Su ubicación siempre no fue, mi base fue ahí. Puerto Argentino. Sí, Puerto Argentino. Bien. ¿Tuvo contacto con algún isleño? Tuve contacto con uno que estaba al lado de donde estaba yo, que le pedíamos siempre leña, ¿viste? Le pedíamos leña, porque con el paso de los días el frío cada vez era peor y allá era todo de madera, ¿viste? Los cercos, no quedó nada, porque quemamos todo, ¿viste? Hacía mucho frío. Y había un tipo que era como una maderera, tipo maderera ahí a unos 30 metros y bueno, que cuando terminó la guerra se puso un traje de comando militar, así que era un comando. Pero nosotros a él le pedíamos leña, le pedíamos todo. Y, digamos, los días hasta el 1 de mayo, ¿no? Los días, la cotidianidad de Malvinas de abril, del 2 de abril al 1 de mayo. Era medio tediosa, ¿viste? Tenías que ir a desembarcar a los barcos que llegaban al puerto, que estábamos ahí a 300 metros, bajar comida, bajar municiones, bajar armamento, hacer la guardia, ¿viste? Era tediosa un poco, pero bueno. Llegó ese 1 de mayo. Ahí, 1 de mayo fue donde cambió todo. ¿Cómo fue esa jornada para vos? ¿Qué es lo que te acordás? Sí, me acuerdo muy bien, porque yo en mi pozo tenía un muchacho que tenía una radio espica chiquitita. Entonces yo quería saber cómo salía los Andes, ponele, ¿viste? Cómo estaba. Pero agarramos las noticias de Radio Colonia. Entonces Radio Colonia decía, la flota ya llegó, la flota está rodeando la isla. Y era verdad, no era lo que nosotros escuchábamos, ¿viste? De que no pasaba nada, que íbamos a estar unos días, no volvíamos. Sabíamos que la flota ya había llegado. Ese 1 de mayo, en el único lugar que era como un teatro, ahí habíamos dormido esa noche ahí adentro, éramos como 150 soldados durmiendo uno al lado del otro, como si fuera acá, pero durmiendo uno al lado del otro. Y hacé de cuenta que ahí abajo, a eso de las 5 de la mañana, empezó una antiaérea. A los bombazos y después una ametralladora y nosotros en la oscuridad y todos juntos empezamos a gritar. Yo en mi caso me desesperé, tenía un miedo terrible, el miedo fue atroz, no sabía para dónde correr, cargaba el arma, iba a la ventana, qué pasaba, porque empezaron las antiaéreas, las ametralladoras, todo, y nosotros estábamos ahí en medio de la oscuridad. Y bueno, con el paso de los minutos nos fuimos dando cuenta, tranquilizarnos, mirar por la ventana, y había una antiaérea que los aviones ingleses pasaban, bombardeaban el aeropuerto, que lo veíamos, pasaban, digamos, la vía era por donde estábamos nosotros, así. Y bueno, a medida que iba amaneciendo, ahí íbamos viendo, y ya después fuimos a nuestros pozos y estar ahí constantemente, pasar un avión y tirarle nosotros, y que íbamos a llegar, teníamos el FAL, ¿viste? Pero es algo que uno no sabía y que con el paso de las horas uno iba tomando conciencia de en donde estábamos, que era en serio. Que la verdad fue mucho miedo y acordarme de mi familia. ¿Ustedes, sus compañeros, pensaban que iba a venir el Reino Unido de Gran Bretaña a
a realizar este acontecimiento? No pensábamos que iba a haber este enfrentamiento. Pensábamos que en un momento iban a hablar y bueno, cada uno iba a volver a su lugar. ¿Y pensaban que ese diálogo iba a ser favorable a la Argentina o qué idea tenían? No, mira, ocurrió el 1 de mayo que cuando amanece pasa esto que yo te estoy diciendo, pero lo que no dio marcha atrás y ahí nos tuvimos que hacer un poquito hombres fue cuando hundieron al Belgrano. Esa noticia fue fulminante para nosotros, saber que habían muerto muchos pibes, y eso fue lo que hasta en mi caso me cambió la mentalidad, me cambió la cabeza, que todo iba en serio y no había marcha atrás. El hundimiento del Belgrano fue muy triste y muy pesado, por lo menos para mí. ¿Y la noticia del hundimiento te llega por tus superiores, por tus compañeros, por la radio? Sí, nos enteramos ahí, digamos, la noticia enseguida saltó, ¿viste? No recuerdo cómo, pero saltó, hundieron al Belgrano, murieron muchos pibes, murieron más de 300, murieron. Y viste, ya está, no había marcha atrás, no había marcha atrás. Lo que habíamos vivido, los bombazos, el miedo y todo eso, listo, se transformó, ya teníamos que ser hombres, los pibes ya no. Ya empezamos a pensar, a mi caso ya a pensar en otra manera. ¿Cuál era la relación que tenían con la oficialidad, con sus superiores? Con los suboficiales, ellos tenían que estar con nosotros, éramos grupo. Pero es difícil hablar porque hubo muchos militares que sí hicieron las cosas como tenían que ser y muchos superiores que no estuvieron. El mayor, que era el jefe de mi compañía, no lo vi nunca, jamás lo vi. Lo vi después cuando estuvimos prisioneros y sin jinetas. Pero tuve con el paso del tiempo, después de muchos años, una vez me hicieron un reportaje en el edificio, creo que el edificio Libertad, y me dijeron, tenés una sorpresa. Y del otro lado, yo estaba en un programa, la voz de este señor, y que me decía, hola, ¿qué tal? Soy tu mayor. Y bueno, tuve la posibilidad de decirle lo que sentía, que para mí era un cobarde, que nunca lo vi, nunca salió a hablar con los soldados, tenía comida, tenía, digamos, las comodidades, pero jamás estuvo al lado de los soldados. En ese sentido estoy tranquilo, pero sí hubo muchos militares que estuvieron a la altura, muchos militares, de las circunstancias. ¿Y la relación con tus compañeros? Con el paso del tiempo se me olvidó un poco, pero te puedo llegar a decir, digamos, que mi pozo era todo el mundo venía. A mi pozo todo el mundo pasaba, todo el mundo venía, porque algo iba a haber, y algo se llevaban. Con el paso del tiempo en mi vida siempre, creo que fui siempre esas personas que siempre juntan a la gente, que siempre está o que se acuerda de aquel, y siempre había algo, ¿viste? Algo traíamos para comer, o se robaba, ¿viste? En algún lado, o había algo, y el que pasaba, ¿viste? Encima eran unos atorrantes, los que estaban conmigo eran atorrantes, yo era un bebé de pecho, ¿viste? Ellos eran atorrantes porque siempre traían comida. Ellos siempre traían. Entonces el que pasaba por mi pozo, ¿viste? Venía, se relajaba o encontraba algo y siempre había gente, ¿viste? Soldados o algo así, siempre había. ¿Cómo se encontraban el estado de las armas? Pasa que digamos, después del 1 de mayo ya tuvimos que empezar a bajar a los pozos, ¿viste? Los chicos de primera línea vivían en esos pozos. Nosotros que estábamos ahí en la entrada de la ciudad, podíamos estar un rato en un lugar, pero en los pozos. Y, viste, no tenías las posibilidades de que tu armamento esté bien, porque del pozo salía agua, hacía frío. Yo me bañé una vez
en 70 y pico de días me bañé una sola vez, no me pude cambiar de ropa, era la única ropa. Entonces vos convivías con ese armamento que se rumbraba y era difícil, era difícil. La indumentaria tampoco está en No, condiciones, la ropa, yo tuve que, todo el tiempo, los 70 y algo de día, con la única ropa, porque primero me ponía una ropa, dije, bueno, pero ya después cuando hacía frío me puse la otra ropa que tenía, y conviví los 70 y pico de días con la única ropa que tenía, y se me mojaba porque allá llovía cotidianamente, y cuando salía el sol tenías la posibilidad de sacarte un poco de ropa para que se seque y volvértela a poner. No es que allá nos cambiamos de ropa ni nada, no, convivías con eso. Y más los pibes de primera línea. Yo tuve la suerte de estar ahí en Puerto Argentino, pero lo que pasaron los pibes de primera línea fue terrible. ¿En qué combates participaste? No participé en combate, sí estuve cuando ya entraban a la ciudad los ingleses, quedamos como una barricada. Pero sí tuve unas misiones de llevar una radio, de pasarla mal, después de que cuando un día estaba la Cruz Roja y nos acoplamos en un lugar, estábamos todos, del frente de una elevación se elevó un helicóptero, tiró 2 misiles, uno pasó por al lado, digamos, donde estábamos todos, el otro cayó abajo. Un día estuve casi 6-7 horas arriba de un camión. Bueno, se hizo tarde y no nos llevaron a Darwin. Al otro día fue, digamos, el desembarco y aquí atacaron ahí Darwin, donde hubo muchas muertes, muchas bajas. Y bueno, la otra fue que donde me tuve que ir a entregar una radio a un lugar, tenía que entregarle la radio, pero nadie se hacía cargo de mí. Yo tenía que ir al helipuerto, subirme a un helicóptero y donde bajaba el helicóptero preguntar por tal persona, un oficial, y tenía que entregar una radio. Me subí a un helicóptero, fuimos a un lugar, no era, me subí otra vez ahí con los peligros que era, y así me subí 2 o 3 veces al helicóptero y bueno, cuando volví otra vez ahí al pueblo, me volvía, pero dije, si me vuelvo me van a meter preso, me van a hacer algo, ¿viste? Y volví y me subí arriba de un Chinook, eso de doble hélice, cruzó toda la isla, yo creo que era la Bahía San Carlos, donde se embarcaron los ingleses. El helicóptero bajó en una elevación donde se veía la entrada, y recuerdo que bajaron municiones, comida, y por ahí venía ya un oficial, le pregunté el nombre ahí dentro de todo el miedo y todo la vorágine, era él, saqué la radio, bueno, se la entregué, y por esas cuestiones de la vida, cuando estaban bajando un cañón del helicóptero de la parte de atrás, yo me subí y lo bajé al helicóptero. Cuando yo estaba bajando el cañón, empieza una alarma y los que estaban conmigo estaban del lado abajo y yo estaba arriba. Así cuando tocó el cañón, el helicóptero se elevó con la puerta baja de atrás y alerta roja, nos atacaba un avión inglés. Así que el helicóptero empezó a ir por las elevaciones ahí, y yo con la puerta de atrás abierta y yo chocaba contra una pared, contra la otra pared del helicóptero y tenía miedo de caerme. Pero por suerte el helicóptero logró zafar y bueno, volvimos a Puerto Argentino y la verdad que esa vez la pasé heavy. Y después, bueno, cuando llegó la rendición, quedamos nosotros con las barricadas y que ya entraban los ingleses. El tema era que yo después del 12, del 14, digamos, a la mañana, me fui a mi pozo y yo veía que en las elevaciones bajaban, viste, soldados, pero el color no era el de los míos. Así que cuando salí de mi pozo, viste, empecé a mirar, no, ya se habían replegado todos. Estaba yo ahí en mi pozo y todos se habían replegado. Hice los 200 metros, ¿sabe qué? Corriendo. Y bueno, esperamos la entrada de los ingleses, pero gracias a Dios llegó la rendición. ¿Qué sentías en ese momento cuando veías el avance inglés? ¿Qué era lo que te pasaba? ¿Sentías bronca, ganas de seguir?
yo me quedé con una sensación amarga de no haber por ahí combatido frente a frente con los ingleses. Sí me quedó eso, la verdad que yo hasta el día de hoy. Pero también tengo que pensar que tuve suerte. Yo volví con vida. Y eso es impagable. Pero sí dentro mío yo me quedé con mucha bronca. Me hubiera gustado enfrentar, pero bueno, son cosas que uno no las piensa en el momento. Jamás vas a ponerte a pensar. Yo lo único que quería es que vengan y... Es más, la última noche del 14 se escuchaban los gritos, las bengalas, todo, porque estaban cerca los ingleses. Y recuerdo que con 2 o 3 compañeros más, yo me acuerdo que me puse una granada acá y tenía una... No me acuerdo si era una PAN eran las ametralladoras chiquitas esas, y el FAL. Y nos agarramos, vamos, porque se veía todo, los gritos, todo. Y cuando íbamos saliendo, un sargento, creo que era un sargento, carga el arma y nos dice, ¿a dónde vamos? No, que íbamos para allá, viste, en la cabeza, que íbamos ahí para ahí, donde estaban combatiendo, se escuchaban los gritos, todo. Y este tipo nos dijo, ustedes están locos, vayan para atrás, cargó el arma así, vayan para atrás, ¿no ven que están matando a todos? Ustedes quédense acá. Me acuerdo de esa noche. Era cosas irracionales que con el tiempo digo, mirá las cosas que uno le pasó, ¿viste? Pero bueno, son cosas que pasaron. Luis, ¿y cómo hacías para sobrellevar ese miedo? ¿Cómo hacías para domesticarlo y tener ese impulso? No había miedo, de avanzar? No, creo que el miedo lo tuve esa noche. Después se fue el miedo. Después uno se transforma. O en el caso mío, ¿viste? En el caso mío, yo la verdad que después no tuve miedo. No tuve miedo, lo viví cotidianamente como surgió, como surgían las cosas, ¿viste? Sí, yo sufría mucho porque yo quería volver a ver a mi hermanito. A mí, en mi cabeza era mi hermanito. Y no había otra cosa. Era lo único que me aferraba yo a volver. Más allá hasta de mi vieja, mi viejo, Era mi hermanito porque era chiquito, 4 años. Y yo lo único que pensaba era en él. Y tuve miedo esa noche, pero después ya no tuve miedo. Después ya el hecho de poner en peligro tu vida no te importaba. No. Vivís cotidianamente. Lo que tenga que ser. Lo que tenga que ser, lo viví. ¿Y qué recordás de tus compañeros caídos en las acciones que participaste? Vos te vas enterando de que muere uno, muere el otro. De nuestra compañía, como éramos de comunicación, nosotros éramos tendido de cable, no éramos que estábamos en infantería. Sí, de un compañero de una bomba que cayó. Y vos después decir, viste, ese chico era hijo único. Ese chico cuando lo hizo la colimba, cuando salió y pasó esto, lo de Malvinas, que nos convocaron nuevamente, la madre creo que lo querían llevar a Uruguay, viste. Y él no quiso. Él dijo que se presentaba. Hijo único, de muy buen pasar. Y cayó una bomba y lo mató. Imagínate, es algo muy feo. Conocí a la mamá después con el tiempo. Y vos decís cómo es, ¿no? Él pudiendo haber no ido, decidió ir y bueno, pasó lo que pasó. Y después, cuando eran los primeros combates en las alturas y retrocedían los pibes, venían mal, barbudo, sucio, desesperado de hambre, y encontré 2 o 3 muchachos que venían a mi esposo, te digo, porque viste, algo siempre había. Entonces hasta el día de hoy tengo un muchacho que me dice, negro, yo me acuerdo que cuando volví de primera línea pasé por tu pozo y me diste un pedazo de comida, y eso es impagable, viste, impagable. Pero bueno, son recuerdos que uno tiene.
Pero yo soy un privilegiado, el fútbol me ayudó a olvidar muchas cosas. Había una fuerte presencia de la solidaridad, de lazos comunitarios entre los soldados conscriptos en ese contexto bélico, digamos. En la guerra se ven todas las miserias humanas. El que te roba un pedazo de comida, el que no te quiere dar, el que por ahí se saca una ropa para dártela, el que es solidario, el que por ahí hizo 4 horas de guardia en el medio del frío, la lluvia, y por ahí ves a tu compañero que está mal o que tiene miedo y bueno, te quedás vos, ¿viste? Pero cada uno la vivió a su manera, yo la viví a mi manera y yo estoy sumamente tranquilo. Luis, ¿cómo fue la entrega de los armamentos en el momento de la rendición? A nosotros nos toman prisionero ahí al otro día del 14, porque quedábamos nosotros con una barricada. Creo que habíamos quedado 2 días, estuvimos ahí 1 o 2 días entran los ingleses, las cosas así gigantes, ¿viste? Venían. Y creo que el general Jeremy Moore y dos infantes de ellos entran al lugar donde estábamos nosotros, ahí que estábamos, unas cosas inmensas. Y bueno, a partir de ahí tuvimos que grupos de 15, 20, 2 soldados ingleses nos tenían y nos llevaban a lo que era limpiar la ciudad, es decir, en algunos lugares enterrar los muertos, levantar las cosas, acomodar, porque era un desastre. Y bueno, pero fue tranquilo, fue una tranquilidad, digamos, la rendición, porque la verdad que aparte de tener miedo y enfrentar a los ingleses, la pasamos muy mal con el frío y el hambre. Se hizo muy difícil, nosotros éramos muchos pibes y la verdad que la pasamos mal y sentías un poco de tranquilidad, pero un poco de bronca, que era lo que yo sentía, bronca por no haber estado, porque se terminaba, porque sabías que habían muerto muchos pibes, y la tranquilidad de saber que el calvario ya se terminaba, ¿viste? ¿Cuánto tiempo estuviste de prisionero? Y yo estuve del 14 hasta el día 20, digamos, estuve ahí un día que nos tomaron ahí en mi pozo. Después estuve 2 días en unos galpones de algodón que nos encerraron ahí, lleno de pulgas, sucio, todo, sin comida. Y después nos llevaron a un lugar ahí a la cercanía del aeropuerto, era como un campo de concentración, nos vigilaban con armamentos rodeados y nos vigilaban con los helicópteros. Pero ya ahí empezaba a nevar. No teníamos baño, no teníamos comida, no teníamos agua. Pasamos mal ahí. Encima yo recuerdo que como nevaba y llovía, por ahí hacíamos el pozo con la bota y donde se juntaba un poquito de agua, tomábamos agua de ahí. Y eso nos descomponía. Terrible. Y bueno, y después llegó hasta el 20 de junio. El 20 de junio fuimos el último grupo en salir de ahí, de la isla. De ahí del aeropuerto, caminar hasta el puerto, nos sacaron todo, yo tenía cartas, yo tenía un montón de cosas, me sacaron todo y subimos los barcos. Pero lo triste fue que ese día antes, 2, 3 días antes que nos llevaron a ese lugar, nos quitaron el arma. Tuvimos que tirarla en mitad de camino. Y se hizo duro, decía, es triste. Después con el tiempo uno dice, entregué el arma y era muy triste. ¿Se pudo comunicar con su familia durante el periodo de Malvinas? No. Yo no recibí ninguna carta de mi familia en toda la guerra. No me llegó. Ellos me escribían todo, pero no me llegó. Yo contestaba las cartas del soldado argentino, que eran de chicos, que después los conocía muchos. Pero a mí no me llegaba de mi familia, no me llegaba. Así que yo no tenía noticias de ellos. Yo sí contesté cartas yo mandaba cartas y les contestaba lo que eran soldados, pero de mi familia yo no recibí ninguna, nada.
Así que cuando llegó la rendición, bueno, a mi familia le avisan que yo estaba dentro de la lista de los desaparecidos, que no estaban. Claro, yo estaba prisionero allá en un lugar cerca del aeropuerto. Entonces, hasta que yo no llegué ahí a Campo de Mayo, que le avisan a mi mamá que habíamos vuelto, mis amigos, yo estaba en la lista de los que no estaban y no le querían avisar a mi vieja y a mi viejo. Se enteran ese día cuando ya llegamos ahí a Palomar, a Campo de Mayo, y le avisan de que al otro día íbamos a estar a la compañía ahí en Palermo. Contanos cómo fue la vuelta al continente. ¿Cómo se da? Se da que bueno, ese 20 de junio era Día del Padre también, era Día del Padre. Y era también el cumpleaños de la chica que salía, que era mi novia. Era cumpleaños. Me acordé muchísimo de ese día. Nos trajeron en barco, nos trajeron a Ushuaia, pero no pudimos bajar. Recuerdo haber comido un sándwich de chorizo y tomar una coca. ¿Sabés lo que era? Era lo máximo. Y tenía tanta mugre que me costó como 3, 4 años sacarme la mugre, porque estaba impregnado. No me había bañado una sola vez. Así que en Ushuaia no nos dejaron bajar, porque había problema entre el ejército, la marina. Y bueno, cuando nos dijeron que íbamos a Puerto Madryn, en el mitad del camino nos agarró una tormenta. No sabés lo que era esa tormenta. Veníamos en el rompehielos de Almirante Iriza. La parte de delante del barco se hundía en el agua, parecía que se iba a quebrar por la mitad y volvía a subir. Y la descompostura de todo el mundo. Imagínate que veníamos tantos soldados que mi lugar, había un metegol y yo dormía bajo el metegol. Los 4 días que yo viajé, 3 días, 4 días, me la pasé ahí, debajo de ese metegol, abajo, con mi ropa, porque no había lugar. No había lugar. Hasta que llegamos acá a Puerto Madryn, creo que era, y de ahí nos llevaron a Rawson, creo, y de ahí nos trajeron en avión al Palomar. ¿Llegan el 24 entonces? Llegamos el 25, porque el 26 nos hacen una revisación. No, llegamos a algo así como el 26, creo. Salimos de allá el domingo, el día sábado a la mañana llegamos a Palomar, estamos todo el día ahí, que decían que íbamos a estar 3, 4 días, pero no, nosotros queríamos irnos a nuestra casa. Ya nos dieron una ropa nueva y viste, nos querían, digamos, entregarnos bien. Pero no, esa misma noche hicimos todo lo que teníamos que hacer, los datos, esto, aquello que ellos pedían. Y al otro día, el día 27, domingo 27, en micro nos llevaron a Palermo. Y ahí vi a mi familia, ese día. ¿Cómo fue ese encuentro? Y difícil de decirlo, porque con el paso del tiempo uno decía contento por ver a la familia, ¿viste? Pero habíamos pasado cosas muy malas, algo que no me gustaría que lo viva otra persona. Y vos tenés la dicha de volver a verlos, ¿viste? De volver a estar ahí. Y vos decías, ese papá, esa mamá, el pibe que no volvió, ¿viste? Porque yo fui un pendejo, fui un nene, que yo más que ir a un cine y jugar a la pelota. Y cuando volví con otra mentalidad. No quise jugar más al fútbol. Yo lo único que quería era sacar a mi familia de ahí del lugar donde estaba, porque se nos inundaba la casa cada vez que llovía, perdíamos los muebles, vivíamos en un lugar muy, muy humilde, ¿viste? Entonces decía yo, no, ya está, a jugar a la pelota no, yo quiero laburar,
quería laburar para sacar a mi familia. Volví con esa mentalidad. El fútbol ya no lo iba a jugar más, no quería saber nada. Pero bueno, son cosas que uno pensaba en ese momento. En 1982 hay un mundial, la selección argentina participa. Quería saber cuál es tu opinión de que la selección haya jugado en el medio. Sí, estando allá con esa radio Estica escuchábamos, ¿viste? El primer partido lo escuchamos. Por supuesto mi mentalidad allá era, el mundial, sí, fueron, vamos, que esto, que lo otro. Estábamos allá, pero queríamos saber. Al igual que acá se seguía jugando, el campeonato se seguía jugando. Con el paso del tiempo, cuando retomo yo lo que es ser futbolista, viví las dos cosas, futbolista y haber estado en una guerra. Este que estuvo en la guerra putea a este futbolista porque dice, no, loco, hay pibes que están muriendo. ¿Por qué fuiste a jugar al mundial? No podés ir a jugar a un mundial. Tuve la suerte de decirle a algunos mundialistas, decirle, loco, no pensaron ustedes. Muchos me contestaron, varios, 2 o 3, que ellos se enteraron cuando llegaron a España de lo que pasaba. Que ellos la verdadera noticia la encontraron en España. Que acá era como que iban ganando, que no pasaba mucho. Y yo siempre digo que si Argentina no hubiera ido al Mundial siendo campeón del mundo, yo creo que otra cosa hubiera pasado. Quizás hasta se hubiera llegado a lograr solucionar o algo. Pero no, acá siguieron de la misma manera y fueron a jugar un Mundial, mientras había pibes que estaban muriendo. Y yo no comprendo. Comprendí que me hayan dicho, pero yo siendo después futbolista, y campeón del mundo, yo no hubiera ido. ¿Cómo te trataron tus superiores una vez llegado al continente? ¿Te dijeron algún tipo de órdenes? No, con los que... Algo que no se podía decir. Sí, no, yo jamás no. Lo único, viste, que hubo un hijo de puta que nos dijo, ustedes se fueron allá, fueron de vacaciones, Malvinas, nos gritó, viste, que lo querían matar a todos. Porque quería que le entreguemos la ropa que nos habían dado, es más, me descontaron la ropa, me cobraron, porque nosotros, viste, en la colimba te dan una plata y en ese momento me descontaron la ropa que habíamos perdido. Sí, me cobraron la ropa. Nos comentabas que habías traído de Malvinas cartas, trajiste otro tipo de elementos más, fotos. No. Lo único que saqué fue mi campera, que estuve toda la guerra. La campera nomás. Después las cartas, sí, cartas traje. Cartas que, por ejemplo, me contestó una chica, creo que era Corrientes, Ibicuy, que fue la primer carta que recibí de contestación. Porque yo contestaba todas las cartas del soldado argentino, nenes de primaria, de secundaria, de gente, yo contestaba, ¿viste? Pero sí, me llegó, esa fue la primera carta, y después otras más de chicos de primaria, carta al soldado argentino. Y sí, traje eso, y bueno, pero cartas de mi familia no tenía. Y cosas no traje. Nos comentaste también que te pudiste encontrar con estas personas. Sí, tuve la suerte. ¿Cómo fueron esos encuentros? Es difícil decirte porque los vi una sola vez, después no los vi más. La gente que no vivió, acá en Buenos Aires no se vivió tanto la guerra, no se vivió. Es decir, sabían que era veterano de Malvinas, fui a ver a una nena creo, fui a ver a una señora después con el paso del tiempo, y viste, vos te dabas cuenta que, sí, estuviste o algo, pero que no lo vivieron, viste. Entonces fue una sola vez de conocer y después nunca más.
Sí, digamos, seguí carteándome con esta chica que después la fui a conocer hace cosa de 7, 8 años atrás. Fui a Corrientes y bueno, la fui a conocer. La fui a conocer y hasta el día de hoy, de vez en cuando nos mandamos un mensaje. Sí, después con el paso del tiempo conocí a una, en Miramar creo que fue, pasé y conocí a la esposa, digamos, a la señora, con la familia, todo, pero, viste, era difícil porque te miraban con raro. Es más, nunca más te volvieron a escribir, viste. Entonces vos decís, ¿Qué fuimos, viste? Nosotros pasamos mal y esas cartas para nosotros eran una gotita de tranquilidad, de felicidad y de contestar, pero después se terminó. Vine, contesté un par de veces, contesté y se fue diluyendo. Igualmente yo cuando ya, después de haber dejado el fútbol y haber retomado, ya mi vida cambió un poco también. ¿Qué era lo que decían las cartas? Carta a un soldado argentino, espero que estés bien, y vos le contestabas, hola, soy Luis, estoy acá en Puerto Argentino, acá por luchar con los ingleses, cosas esas, ¿viste? Y bueno, y después te contestaba, no, que mirá, y esto, yo estoy estudiando, cosas, ¿viste? Y bueno, era una manera, porque a mí no me llegó de mi familia, entonces era un desahogo, ¿viste? Para mí. Cuando volviste, ¿seguías viviendo con tu familia, con tus padres? ¿O hubo algún cambio? No, nada. Seguía con mi familia, seguía con mi familia. Y bueno, con el paso de los días, yo mandé a Aguas Argentinas creo que se llamaba, o ahora, no sé cómo se acuerda, pero que estaba ahí en la Costanera, mandé para poder ir a trabajar, ¿viste? Y bueno, pasó un tiempo, y me venían a buscar del club, me venían siempre a buscar, a visitarme, Luis, dale, tenés que empezar a entrenar, yo no quería saber nada, estaba esperando que Y bueno, cuando me llega una notificación de que yo me tenía que presentar a trabajar, se da la coincidencia de que, no sé por qué, pero me fui un día a un entrenamiento al club. Y el club estaba cerca, ¿viste?, de los Andes. Fui con el plantel de primera, me recibieron los pibes, los muchachos de ese momento. Y cuando salí del club para volver a mi casa, ¿viste?, fue como que me resurgió la gana, ¿viste? Y tenía que decidir, o me presentaba a trabajar o me iba a entrenar, ¿viste? Eso fue en septiembre, mediados de septiembre. Y no sé por qué no fui a presentarme allá para trabajar y me fui a entrenar. Me fui, el vestuario, ¿viste? Es un vestuario donde vos convivís con mucha gente. Y se da la casualidad que fue increíble, porque yo a los 15 días ya estaba debutando otra vez en primera. Estaba jugando en primera. Después de la guerra dejé, abandoné, entrené 15 días y se me dio la posibilidad de jugar en primera. Y a partir de ahí no paré más. Luis, ¿y tuviste alguna enfermedad o algo que te afectó a la hora de jugar a la pelota? Una enfermedad o algo. Mirá, fue cuando empecé a trabajar, después con el tiempo, pero sí, cuando yo los primeros entrenamientos me cuentan, porque yo no me daba cuenta, que yo me iba en el vestuario, por ahí miraba algo fijo, miraba la nada, y todos me miraban, pero yo no me di cuenta. Con el tiempo me dijeron mis compañeros, me dijo el médico que yo jugaba en los Andes, me dice, Luis, vos divagabas un poco o te quedabas fijo en algo. Eso fue lo primero. Y
Y sí, me quedó los últimos años que jugué, sufrí mucho el congelamiento de los pies que tuve allá, pie de trinchera. Terminaba de jugar el primer tiempo, ¿viste? Y no tenía circulación en los pies y no veía la hora de ir al vestuario que termine el primer tiempo para sacarme las vendas, hacerme un masaje, y más en invierno. Sufría mucho. Y sí, después, bueno, cuando empecé a trabajar en la obra social, que tuve que ir y hablar con muchos veteranos, hubo muchos veteranos que tomaron en mí contarme cosas. Y yo que había dejado de la guerra de lado, volví a retomar todo ese problema y hubo un tiempo que me hizo mal. ¿Cómo siguió el vínculo con tus compañeros? No, nunca más. No, nunca más. Nunca más los vi mientras fui futbolista. Yo siempre que jugaba miraba las tribunas, miraba... Que vengan, ¿viste? Que me vengan a ver, porque yo me acordaba de todo. Pero no, jamás. No. Es más, yo dejé de jugar y con el tiempo en una estación de servicio encontré a uno, ¿viste? Yo estaba cargando nata y este estaba en bicicleta. Y le digo, ¿vos sos el polaco? ¿Y vos quién sos? El negro Escobedo. ¿Viste? Nos abrazamos. Lo llevé a mi casa. Y fue una alegría grande. Pero bueno, justo le habían cortado una pierna a él por un problema X. Y ese era uno de los que estaba en mi pozo, que era el que me cuidaba a mí también. Porque te digo, soy en serio, esos compañeros que estaban en mi pozo a mí me cuidaban, ¿viste? Y yo tuve la suerte de que con él después encontré a los otros que estaban en mi pozo. Y yo tenía que devolverle algo. Y a cada uno le devolví algo. Por eso hoy tengo la cabeza limpia de que yo a esos que me cuidaron allá, yo algo les devolví. Tuve la suerte de devolverle algo. Y que se acuerdan. ¿Y qué rol desempeñaste con la organización de los centros de veteranos? No tuve incidencia mucho. Sí, acá andé por ahí en el de Loma, que cuando empezaron a juntarse, yo al ser futbolista, ¿viste? Tenía un poquito más de entrada en algunas cosas y, por ejemplo, yo conocí acá en el de Loma, por ejemplo, conocí al hijo del intendente, conocí a la señora del intendente, saludé al intendente y bueno, eso fue un poquito que llevó a que por ahí se consiguiera el terreno, pero los pibes ya se empezaban a juntar, ya ellos ya se juntaban antes. ¿Esto en qué año se empieza a gestar? Esto en los años 95, 96, más o menos. Tuvieron que pasar muchos años. Los primeros años los pibes deambularon por muchos lados, perdieron su trabajo. Hasta el día de hoy jamás hubo una revisación psicológica o médica de los veteranos de Malvinas. Fueron 10 años de la nada misma, donde los veteranos que volvieron no tenían su trabajo. Recuerdo que cuando yo volví a mi casa, en Campo de Mayo quedaron internados un par de veteranos que yo los conocía y eran chaqueños, ¿viste? Ellos querían conocer el obelisco. Recuerdo que no sé cómo nos encontramos ahí en Puente La Noria y cuando subíamos los colectivos nos bajaban. Le decíamos que éramos veteranos de Malvinas y no teníamos plata, no teníamos nada. Nos bajaban de los colectivos, ¿viste? Y pasábamos desapercibidos. Esa fue la verdad de que nosotros pasamos desapercibidos para los gobiernos que volvieron a la democracia gracias a las muertes de los pibes de Malvinas. Esa misma democracia nos dejó de lado, hasta que se consiguió una primera pensión, pero la tuvieron que pelear los propios soldados, ¿viste? Porque los militares siguieron su carrera, el país siguió con la democracia, todo el mundo siguió su vida, y los veteranos, y hasta el día de hoy hay mamás que dejaron su hijo defendiendo al país
Y la democracia jamás se acordó. Y se acuerda. Las mamás. Esas mamás eran mamás. Esas mamás tendrían que haber sido reconocidas, pero jamás. Jamás la reconocieron. Y quedan pocas. Pero jamás levantaron un brazo, jamás se quejaron, jamás nada. Esas son las verdaderas mamás. ¿Sentís que los primeros años de la posguerra la sociedad le dio la espalda a los veteranos? La sociedad no. La sociedad siguió su vida, pero no hubo alguien que les diga que hubo una guerra, que hubo gente que defendió a su país. Pero bueno, cada uno vivió su vida, pero acá era la democracia la que tenía que rendir un homenaje a aquellos que cayeron, porque nosotros por ahí tuvimos la suerte de volver. Yo tuve la suerte de volver. Pero el pibe que quedó allá, la familia esa, la del Chaco, la de Jujuy, la de Corrientes, loco, andá a buscarlo, andá o algo, y no, por eso te digo, esas son las verdaderas madres. Esas son las verdaderas madres. ¿Sentís que el Estado hasta Sí. hoy en día tiene una deuda? Sí, no les interesa. No les interesa. Durante todos estos años, no. Es una obligación, el 2 de abril. No. ¿Sabe por qué? Porque nos mezclaron con la dictadura. Nosotros, pendejos de 18 años, que fuimos, que la pasamos, que esto y el otro, defendimos al país, nos mezclaron con la democracia, con la dictadura. Nada que ver. Y hasta el día de hoy. Por eso te digo, las verdaderas madres son esas. Del pibe ese que quedó allá, que quedó en la isla defendiéndola, a esas madres las tienen que llamar. Luis, volviendo a lo futbolístico, ¿tuviste oportunidad de tejer lazos con veteranos que eran jugadores de fútbol en ese momento? Hemos charlado antes de la entrevista con Omar, por ejemplo, Omar de Felipe y demás. Con Omar, después de dejar el fútbol, sí, con Omar nos juntamos en el programa de Fantino. Ahí se conocieron. Ahí nos conocimos, sí. Y después otro que jugó, que después me enteré que era veterano de Malvinas, y bueno, después ahí tuvimos un lazo, Gustavo De Luca, un jugador que jugó acá en Italiano, en Chile jugó en varios clubes y en Perú también, un gran futbolista. Sí, tuve después charlas con ellos tres. Y después en un programa de televisión de muchachos que no llegaron, que después de Malvinas por X causas no siguieron. Tuve la suerte de estar en un programa con ellos, pero sí, con Omar de Felipe hasta el día de hoy. Cuando volviste de la guerra, ¿desempeñaste una militancia de malvinizar o eso comienza después? Nunca. Es más, yo jamás dije que era veterano de Malvinas. No. Hasta que con el paso del tiempo, después de muchos años, y digamos, venían los periodistas y yo era futbolista. Pero cuando empiezan en el año 92, 93 las escuelas de periodismo, los chicos que estudiaban para periodismo se enteraban de que había un futbolista que era veterano de Malvinas. Y ahí empezó todo. Ahí empezó donde los chicos hacían trabajos, donde me llamaban, Y después de los años 90 yo también tomé la conciencia de que si yo no hablaba y era una persona pública, ¿quién iba a hablar de Malvinas? Se acordaban del 2 de abril, pero yo tenía que hablar de Malvinas, que era veterano, de lo que pasó, me llamaban a los programas de televisión y todo eso y contaba lo que había pasado en Malvinas. Ahora, profundizando un poco más la relación de Malvinas con el fútbol, en 1986 se da ese partido emblemático de Argentina contra nuestro enemigo histórico Inglaterra. ¿Cuál fue tu sensación? Ninguna, no, al verla? La de futbolista. Mi sensación fue la de futbolista, que le ganamos a un equipo de fútbol. Nunca lo tomé como eso. Yo nunca tuve rencor a los ingleses. Porque esos tiempos que estuve prisionero, por ahí comprendí que eran profesionales.
más allá de todo lo malo que pasó, ¿viste? Pero yo no tuve rencor a los ingleses, no, yo tuve prisionero, también me trataron bien, pero no, yo con el paso del tiempo sí, a mí mi único rencor era con esos militares hijos de puta que se quedaron en un escritorio acá y no estuvieron acá. Ese es mi único rencor. Yo no tuve rencor hacia los ingleses. Y ese partido, y siendo deportista, todo eso lo tomé como un deportista, pero no lo tomé de la otra manera. Como muchos, ¿viste? Por ahí lo tomaron o algo por el estilo. Pero te tengo que ser sincero, yo siempre lo único que tuve fue lo futbolístico. Al principio nos habías comentado que uno de tus ídolos era el Diego Maradona. ¿Tuviste vos la chance de conocerlo? ¿Cómo fue? Contanos un poco. Bueno, sí, el Diego fue y va a ser siempre mi ídolo. Recuerdo que cuando yo era chico y estaba en Budge, un día me dijeron, mirá que vamos a jugar contra los Cebollitas de Argentinos Junior, hay uno que se llama Maradona, y por ahí lo vas a tener que marcar vos. Nada más, eso, ¿viste? Yo era de Budge y él de Fiorito, digamos, nos separaba el camino negro. Pero bueno, con el paso del tiempo, al ser futbolista en el año 91, por ahí cuando él viene del Napoli, me llaman un día y me dicen, Luis, vamos a jugar un par de muchachos acá de los Andes vamos a ir a la Quinta del Diego, vamos a hacer un partido. Ah, bueno, le digo, vamos. Fuimos a la Quinta y bueno, mientras estábamos en la canchita de él, yo sabía que él jugaba siempre ahí. Aparece el Diego, ¿viste? Pero como yo en ese momento era futbolista y todo, yo lo veía, digamos, por televisión y era algo simple, pero era mi ídolo, como lo podía haber sido otros también de los Andes o algo por el estilo. Jugué en contra y bueno, él ganaba siempre ahí en esos partidos, pero en ese momento, en una parte del partido le íbamos ganando, 3-2, y se hizo áspero. Y bueno, y yo quería ganar, y fui 2 o 3 veces más y me dijo, ah, ¿sí? Me dice, ¿vamos a jugar en serio? ¿Para qué? Me encaraba, me agarraba para acá, me agarraba para allá, y jugábamos muy bien, y le ganamos 3-2 y perdimos 5-3. Ni bien termina el partido, ¿viste? El padre se nos acerca y me dice, es la primera vez que lo veo enojado al Diego. ¿Para qué se enojó? Monstruo, ¿viste? En ese tiempo, ¿qué íbamos a tener? No teníamos cámaras, celular, video, no teníamos nada. Lo único era verlo y saludarlo y por ahí no tomé la trascendencia. Yo lo tomé como un futbolista, de un ídolo, pero futbolista, ¿viste? Y bueno, cuando terminó, lo saludé y le dije si me podía sacar una foto y por supuesto, se sacó una foto y quedó y la verdad fue tan rápido la vorágine esa que yo había escrito una carta que le quería mandar a él. Y en ese momento no me acordé ni nada de llevar la carta, nada, porque yo lo veía a mi ídolo, nada más. Pero con el paso del tiempo me arrepiento no haber tomado contacto porque yo sabía que él sabía mi historia. Él sabía mi historia. Sabía, digamos, pude haber llegado por intermedio de Daniel Dátola, por Mancuso, que jugó conmigo en Vélez y fue representante de él. Había muchas posibilidades, pero nunca se me dio por molestarlo o algo por el estilo, porque creo que hubiera sido lindo. Y cuando falleció él, ahí sí me arrepentí, me había arrepentido toda la vida de no haber charlado con él. Tu trayecto deportivo, los clubes donde jugaste, me interesa profundizar un poco por ahí. Digamos, ya antes de Malvinas yo ya estaba en el plantel de Primera de los Andes, el Club Los Andes acá de mi ciudad, mi barrio, equipo de la B, de Segunda División, grande. Llegábamos a final y todo eso, siempre me vinieron a buscar equipos como Independiente, Argentinos Junior, vinieron varias veces a buscarme de Colombia, pero viste, antes uno quería salir campeón con el club del cual salía, viste.
Pero bueno, en el año 87 paso a Belgrano de Córdoba, un club que me fue bastante bien, pero después pasé a Primera División, a Racing de Córdoba, donde jugué con La Araña Muchasti, José Cerrizuela, mundialista, y varios más. Después de Racing de Córdoba pasé a Colón de Santa Fe, club muy popular, fue creo mi mejor año futbolístico ahí. Después de Colón tuve la suerte de ir a un Vélez Sarsfield que era casi como una selección, donde lo tuve de técnico a Basile y en la segunda parte al Bambino, donde jugué con jugadores como el Pato Filiol, Simeone, el Cholo Simeone, Mancuso, el Flaco Gareca, el Gordo Funes, Morrés y muchos futbolistas de selección, un equipazo. Bueno, después no se dio continuar y se me dio la posibilidad de ir a Chile, donde con el paso del tiempo uno se da cuenta que le fue bien verdaderamente, pero estuve un año y medio nomás, y me volví y jugué en Independiente Rivadavia de Mendoza. De ahí pasé a Tigre, club también grande. Después de Tigre pasé al club Temperley, que era la contra de los Andes, así que jugué para los dos equipos, los clásicos. Y bueno, terminó mi carrera en Dock Sud en el año 2000. Ahí terminé en Primera C. Y bueno, ahí tuve que decir, no, basta, ya muchos viajes, mucha ausencia en la casa. A la edad de... Casi 40 años. Casi 40 años. Y bueno, ahí dejé de jugar y bueno, me acuerdo que una vez ya se estaban juntando los veteranos para pelear una pensión, para pelear algo. Y recuerdo que de acá de Loma de Zamora me dijeron un día, yo estaba libre, y me dijeron, negro, andá a una reunión. Fui a una reunión y bueno, me empecé a juntar con 10, 12 veteranos que eran punteros de todos los veteranos. Y recuerdo que fuimos allá a La Plata y logramos sacar que en las escuelas que los veteranos sean porteros. Y eso radicó en que después llegaran casi a 5.000 puestos de laburo para los veteranos. Y bueno, y estando con ese grupo de veteranos, que éramos 12, 15, yo quería seguir en el fútbol, ¿viste? Ligado al fútbol, pero en una reunión me postularon para trabajar dentro de lo que era un programa de veteranos de Malvinas. Y bueno, medio que me obligaron a hacer y empecé a trabajar en un programa, lo que era en la provincia de Buenos Aires, dentro de la obra social IOMA, un programa para veteranos. Entré y a partir de ahí empecé a buscar los veteranos, ir a las casas, ir a muchos lugares para que tengan la obra social de la provincia. Y bueno, eso me sirvió mucho, me gustó muchísimo, así que entre seguir en el fútbol, que tenía muchas posibilidades hasta de jugarlo, seguir jugando o ser técnico, dije no, voy a devolverle lo que no hice siendo futbolista, siendo una persona pública. Y continué en ese programa que es hasta el día de hoy. En el anterior mundial, el mundo entero escuchó la canción de los pibes Malvinas que jamás olvidaré. Que el pueblo argentino le rinde ese homenaje a ustedes, nuestros veteranos. ¿Qué le produce esa sensación? ¿Qué siente? Creo que Messi y esa camada de jugadores hizo lo que no hicieron en casi 40 años en nuestro país. Nos reivindicaron ante el mundo. No solamente nos reivindicaron hasta el mundo porque esa canción fue cantada en todos los países, la empezaron a cantar los chicos acá en Argentina. Y esos pibes sí se enteraron, esos chicos se enteraron de que hay veteranos pibes de Malvinas. Que unos pibes fueron a pelear por el país y por una parte del país. Y eso es lo que hicieron estos chicos, nos reivindicaron ante el mundo. ¿Usted ve que cambió algo
perspectiva malvinizadora de nuestro pueblo a partir del 40 aniversario? No, sigue todo igual. Sigue todo igual porque tuve la suerte de volver después a las islas y están más aferrados que nunca los ingleses. Yo creo que es difícil. Pero el nivel de conciencia de nuestro pueblo, ¿usted cree que no aumentó en ese sentido? No. El nivel de conciencia lo hicieron estos chicos con las canciones y haber ganado mundial. Esa es la conciencia. La conciencia no la hizo nuestra democracia, que la enseñen en las escuelas. No, la hicimos nosotros porque ahora hacemos charlas en grupos de escuela y porque un pibe canta a los pibes de Malvinas y porque ganamos un mundial. El fútbol es mundial y eso nos reivindicó. Pero acá nuestra democracia, nuestros políticos, no, jamás. ¿Qué significa el cementerio de Darwin para vos? El cementerio de Darwin es donde sí están los verdaderos héroes. Esos sí son los únicos héroes de la guerra de Malvinas. Dejaron su vida y están ahí. Nosotros tuvimos la suerte de volver. Yo soy un privilegiado. Yo volví, jugué al fútbol, tengo la posibilidad de contar. Esos pibes son los verdaderos héroes y te vuelvo a repetir, las mamás de esos que quedaron allá, las familias de los que quedaron allá. Esos son los héroes. ¿Tuvo la posibilidad de volver a Malvinas? Me costó muchísimo. Yo me he enterado que cuando empezaron a ir, muchos que volvieron no vinieron bien, tomaron decisiones drásticas, algunos, y yo tenía miedo de ir. Hasta que un amigo me dijo, mirá Luis, yo estuve, estaqueado allá en Malvinas y quiero ir a ver el lugar donde estuve estaqueado. Y bueno, me insistió tanto que dije, bueno, dale. Yo te ayudo y vos me ayudás a mí. Fuimos dos, Darío Gleriano. Y volvimos. La verdad que todo lo que yo tenía en mi cabeza me cambió rotundamente porque yo pensé que era lejos todo lo que había pasado. Y no, muchas cosas pasaron ahí cerca. Y bueno, tuve la suerte de volver. No volví bien. Volví muy rencoroso hacia los militares, porque yo no podía entender que tantos que habían estudiado, se prepararon para guerras, no hayan ido y no hayan estado a la altura de las circunstancias. Y hay muchos que tienen lleno de medallas, pero nosotros, pibes que estuvimos ahí, podemos tener la medalla más grande. Y esas medallas no sirven para nada. Y ellos, cuando tenían que haber estado en los lugares que tenían que estar, no lo estuvieron. Ese fue lo que me pasó cuando volví. Y volví bastante, no volví bien. Volví bastante rencoroso hacia situaciones, ¿no? ¿Cuántas veces viajó? La segunda vez se dio la posibilidad de que vayamos con un grupo que hacíamos las Olimpiadas de veteranos de Malvinas. Me dije, bueno, vuelvo. Y volví y ya ahí empecé a estudiar lo que fue la guerra de Malvinas, digamos. Que era Monte London, que era la Bahía San Carlos, que era Darwin, que era aquello, y empezar a comprender lo que yo había vivido en ese momento. Y bueno, y en el 2019, mis compañeros de Lomas, en la municipalidad le regalaron no sé cuántos pasajes y faltaba uno. Y a último momento no iba nadie, y dije, bueno, vuelvo. Así que volví y era como para cerrar mi historia. Yo dije, voy, me creo toda la historia y la cierro. Y de ahí nunca más voy a hablar de Malvinas. Me propuse. Y bueno, en el 2019. Y pasó algo que pasó allá en Malvinas y bueno, lo hizo todavía más lindo porque con una circunstancia la logré cerrar. Nos contaba detrás de cámara cómo fue la experiencia de que termina preso en Malvinas. ¿Nos podía
desarrollar esa anécdota. Sí, bueno, como te decía recién, sobraba un pasaje y a último momento dije, yo me voy otra vez. Dije. Y bueno, cuando fuimos allá, yo tengo una bandera que dice territorio argentino, que la llevo a todos lados. Y bueno, cuando fui allá, en el cementerio, ahí uno lleva la camiseta de su club, se sacan fotos, se cantan canciones, como si fuera ¿viste? Ese es el lugar de los veteranos que uno va y se desahoga en todo. Y bueno, yo justo en ese momento éramos 7, 8 veteranos y en el medio de la nada cae una camioneta con un periodista inglés y un chofer kelper. Mientras había mucho viento, yo desplegaba mi bandera y que decía territorio argentino. Bueno, se acercó este periodista y me preguntó por qué hacía eso. ¿Lo que le dije yo? ¿Por qué desplegaba esa bandera? Le digo, no, este es el cementerio de los argentinos. Le digo, imagínate, en Argentina tienen un cementerio, van los ingleses, cantan, tocan algo, hacen lo que quieren y nosotros, le digo, hacemos lo que queremos acá, este pedazo de tierra. Y bueno, y se fueron. Al otro día a la mañana estábamos durmiendo en un hotel de ahí de Puerto Argentino. Me golpean fuerte la puerta y la abren de una patada. Y yo me voy, me levanto y un militar inglés, come on, viste, con el arma. Y yo miraba por la ventana, digo, ¿qué? ¿Habrá un chorro o algo en la ventana? Porque lo primero que hice fue mirar la ventana, digo, ¿qué habrá pasado? ¿Un chorro o algo? ¿Viste? Y él, come on. Bueno, yo hacía en paño menor y me pusieron contra la pared y me palparon todo. Y bueno, y ahí apareció un traductor, un chileno. Me dice, no, tranquilo, que los van a llevar a todo abajo, tranquilo. Bueno, digo, bueno. Mi compañero no se despertaba, le pegaba patada y todo. Le digo, negro, despertate, no se despertaba. Hasta que nos llevaron al hall de abajo. Y en el hall de abajo dijeron que nos preguntábamos nosotros, eran ingleses, militares ingleses, no kelper de ahí, ¿viste? Porque los kelper de ahí nos odian. Y bueno, cuando nos empezaron a preguntar, ¿viste? Que nosotros habíamos estado ahí en el cementerio, que habíamos cantado el himno y que gritamos viva la patria y que bueno, cada uno se sacó la foto con la camiseta, de que no era nada normal. Los militares ahí empezaron a comprender un poco, pero estábamos arrestados 2 días. Como la cárcel era para 2, no podíamos ir 8. Así que nos quedamos ahí en el hotel. Y había que ir de A2 a que nos tomen la declaración, ¿viste? Y bueno, en el hotel encerrado 2 días. Iban 2, volvían y me dicen, preguntan quién es Luis. Preguntan quién es el dueño de la bandera. Luis, ¿estás? Y yo decía, ¿qué pasará? ¿Viste? Todos los que iban y declaraban, me venían y me decían algo. Fui el último, al segundo día fui yo. Dije, ¿qué hago? Estaban los militares ahí, unas perchas los militares y un traductor. Y bueno, las manos, las fotos, todo, éramos unos presos, unos delincuentes, ¿viste? Y bueno, cuando me sientan así, los dos ingleses y el traductor. Y me empezaron a preguntar mi nombre, que esto, que lo otro, y hasta que en un momento me agarran y uno de los militares saca así la mitad de un cuadro así. Y es la foto donde yo estoy con la bandera, ¿viste? Que dice territorio argentino, esa foto. Y me dice, ¿qué es esto? Porque es una provocación, ¿viste? Y no se me ocurrió otra cosa que agarrarle la mano al tipo, darle vuelta a la foto y decirle, le digo, mirá mi cara, yo estoy llorando porque están mis compañeros ahí, que murieron. Los tipos se miraron así los dos, agarraron el cuadro, lo pusieron a un costado y me empezaron a hablar de Maradona. Se había terminado todo. Comprendieron lo que era. Entonces uno empezó a hablar, no, porque yo corro maratones, que esto, que lo otro, no, yo juego a la pelota, y de qué cuadro, y se terminó todo. Fue esa la acción mía irracional que terminó con todo el conflicto. Me dijo, no, te comprendemos. Allá en Argentina, le digo, las canchas gritan todo, Malvina, Malvina,
las banderas de los clubes tienen todo Malvinas. Y le digo yo, esta es mi bandera. Y bueno, y después hablamos un ratito de Maradona y quedamos libres. Es más, no me querían devolver la bandera. Y le tuve que mentir y le dije que esa bandera era de un familiar que se la tenía que devolver, porque si no se la querían quedar ellos. Y así que un poco Maradona fue un poco el ida y vuelta de esta situación. Y bueno, y cuando volví acá, ¿qué hice? Vinimos el sábado. El domingo digo, ¿qué hago? ¿La pongo? ¿No la pongo en mi Facebook? ¿Viste? Y agarré y dije, además sí, ¿qué va a pasar? Nada. Puse la foto y puse, por esta bandera estuve detenido 2 días. El día lunes cuando fui al trabajo, los canales de televisión, periodistas, que dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué hice? Y tomó tanta revolución que me llamaron de Colombia, de Estados Unidos, de España, de Chile, de todos lados. Y acá los programas de televisión, todos corriéndome, yo escondido, corriéndome. ¿Qué pasó en Malvinas? ¿Estuviste preso? ¿Lo detuvieron? Hay una foto donde hay un aeropuerto de Iguazú que está a mi cara y detenido en Malvinas, ¿viste? Se hizo muy, muy grande. Fue el 2019, marzo del 2019. Y no quería hablar, y yo no quería hablar, estaba encerrado. Me llamaban, el celular explotaba. Y fui a un solo programa de ESPN, el programa de Díaz, el exfutbolista ahí que estaba en ESPN. Y bueno, le dije, va a ser el único programa que fui, y a otro programa también fui, que fueron uno que era cotidiano y otro de deporte. Entonces dije que eran los únicos 2 programas y que quería aclarar que yo no estuve detenido porque hice esto, no porque provoqué a los isleños. Yo no provoqué nada, simplemente hice esto. Y bueno, y así salió eso. Luis, ¿cuál es tu posición actual respecto de la defensa de la soberanía nacional? Nosotros que estuvimos allá y lo que pasó, los ingleses ya están aferrados ahí. Va a ser muy difícil. Yo siempre voy a reivindicar que Malvinas son argentinas, pero también tengo que ser consciente que va a ser muy difícil. Pero bueno, a nivel diplomático, ojalá, Dios quiera, pero creo que en los últimos años no se reivindicó nada a nivel político. Entonces, nosotros tenemos que estar tranquilos, los veteranos Malvinas. Nosotros algo hicimos, y más no. Creo que hicimos mucho. Con respecto a las películas argentinas sobre la temática de la guerra de Malvinas, ¿qué opinión te merece? No me gusta verlas. Vi una sola y creo que no habla muy bien de la verdad, que sí, que puede ser que haya pasado algunas cosas, pero no me interesa, digamos, no me interesa eso. Imagínate vos que nosotros estamos hoy a cuántos años de la guerra y hay video y fotos inglesas y no hay nada argentino, no están los videos argentinos. No hay, yo lo que veo son los videos ingleses. ¿Dónde están los videos que hizo Casanseu? ¿Dónde están los que mandaban? Que muestran la verdadera realidad de lo que pasamos nosotros allá. No les interesa. No les interesa la democracia argentina con el paso de los años. Quien haya estado de presidente, no les interesa, no les interesó ni les va a interesar Malvinas. No les interesa. A la democracia, ¿no? ¿Y por qué crees que no hay un interés? Creo que nos adosaron a lo que fue la dictadura. La dictadura fueron los militares. No existen más esos militares. Y los que fueron a Malvinas fuimos pibes de 18 años. Pibes de 18 años. No tuvimos nada que ver, no fuimos militares. Uno era maestro, el otro era futbolista, el otro estaba estudiando. Fuimos una persona común que fuimos a defender una parte de nuestro territorio.
No fuimos militares. No fuimos militares. Y se mezcló eso. Y si los militares que fueron a defender y ya está, fuimos a defender una parte de nuestra tierra. Pero bueno, la política es tan sucia que dictadura, esto, y te vuelvo a repetir, esas mamás que de los que cayeron allá no hicieron nada más que entregar a su hijo por defender una parte de nuestra tierra. Y esas madres jamás fueron reconocidas, jamás ni hasta el día de hoy. Y los políticos, hijos de puta que tuvieron los gobiernos, jamás llamaron a esas mamás para darles las gracias. ¿Recibiste algún homenaje de los clubes en donde jugaste? Sí, siempre. Sí. He recibido Los Andes, Tigre, Vélez. Todavía me están esperando en Belgrano de Córdoba, que está Luis Artime, me dice cuándo vas a venir. De Colón, la gente, sí, se acuerdan. Y aunque parezca medio raro, en Chile, de donde jugué, ellos me respetan mucho por haber estado en la guerra. Hay un gran cariño por los chilenos, hacia mí, ¿no? Luis Escobedo es hincha de... Vos sabés que yo cuando era chico, hay fotos, viste, que tenía la camiseta de River. Con el paso del tiempo fui hincha de los Andes. Mi casa fue los Andes, pero no tengo equipo. Todos los clubes donde yo fui, lo pasé genial. Soy un agradecido del fútbol, soy un privilegiado del fútbol. Pero hoy por hoy no por un... Sí, los Andes fue mi casa y voy a siempre ayudar, y fue donde estuve en Malvinas y cuando volví y donde crecí. Sí lo quiero al club, pero ser hincha, no. ¿Qué significó el fútbol en tu vida? Te lo voy a poner de las dos maneras. El fútbol a mí, en la colimba y en la guerra, me ayudó un montón. Porque todo lo que yo viví siendo futbolista lo llevé a lo que fue en una guerra, y ese compañerismo, sentido de pertenencia hacia mi país, a que mi pozo sea ese lugar donde nos juntábamos, donde estábamos bien, es lo que yo hacía en un vestuario y en un club. Y todo lo que me pasó a mí en la guerra me ayudó en el fútbol, donde un partido no es la guerra, donde una derrota no es la vida o la muerte, donde todo lo que pasa tiene que pasar. Sí, ponerle lo mejor, pero una derrota, perder un campeonato, algo no. O un partido, cuando dicen es la guerra, no. La gente no sabe lo que es una guerra. Y así que lo que yo viví en el fútbol me ayudó en la guerra, y lo que yo pasé en la guerra me ayudó para ser futbolista y una persona hasta el día de hoy. Malvinas, para vos, ¿qué significó? Quizás algún día me ponga a pensar. Todavía no lo tengo definido. Todavía no lo tengo definido porque Malvinas para mí fue la guerra, fue haber vuelto en el 2012, y Malvinas para mí se terminó en el 2019. El 2019 se enterró Malvinas. Sí, voy a contar mi historia, todo eso, pero dentro mío, Malvinas fue una página, como fui futbolista, como fui estudiante. Cerré la historia. En el 2019 mi vida, por Malvinas, por todas esas cosas de la guerra, se terminó. La cerré. Así que hasta el día de hoy no te puedo decir qué es. Fue algo muy importante en mi vida, que me ayudó a ser hombre, a convivir, todo eso. Pero no la puedo definir. No la voy a definir. Cerré, la historia ya está cerrada. Luis, ¿te quedó algo importante para decir, para recalcar, para mencionar? No,
No. Tengo mi conciencia tranquila, sí, un poquito por eso que te decía, que sentí que quedé un poco en deuda el no haber estado allá adelante. Pero con el paso del tiempo también te pone a pensar que tuve esa suerte, de que ayudé de otra manera, cada uno cumple su rol en la guerra. Pero, viste, me quedó esa sensación. Pero tuve la suerte de volver y ver a mi familia crecer, jugar al fútbol, formar una familia y todo eso. Soy un agradecido. Y que siempre voy a decir que los únicos héroes son los que están en ese pedazo de tierra que es el cementerio de Darwin. Esos sí son los héroes. Y las madres sagradas, las familias sagradas, son aquellas madres y padres que dejaron su hijo allá. Eso, nada más. Otra cosa no hay. Soy un agradecido. Chicos, ¿quieren preguntar algo? ¿Escribiste la carta al Diego? Al Diego, sí. Sí, le escribí una carta. ¿Qué quedaste con ganas de decir? No, que me hubiera gustado contarle. Me hubiera gustado contarle lo que yo viví. Me hubiera gustado decirle que fuimos vecinos, digamos, ¿viste? Porque eran unas 15, 20 cuadras la diferencia. Que la única diferencia es que yo estuve en una guerra y que para mí él era lo máximo. Como futbolista, y yo al haber sido futbolista para mí es lo máximo. Es lo máximo porque el Diego no era solamente futbolista, en ese tiempo era como persona, como esto, como aquello, y muchas cosas que quedaron detrás. Malas, sí, pero tenía cientos de buenas. El tipo era un villero, igual que yo. Y eso es lo que me queda. Más allá de que Messi hoy está allá arriba, para mí era el Diego. El Diego. Era villero igual que yo. Esa es la diferencia. Luis, te agradecemos por la enorme patriada que han hecho, por haber peleado como hombres, por haber defendido con su vida nuestra soberanía en el Atlántico Sur y en nuestras islas. No tenemos duda que en algún momento nos va a tocar volver a recuperarlas. Dios quiera, ojalá que en algún momento, siempre por la vía pacífica, ¿no? Siempre por la vía pacífica. No, yo agradecido, la verdad que me explayé bastante. Hacía rato que no hablaba de esto, porque como te decía, para mí se cerró una historia. Ya está, ahora tengo que vivir. Nada más. Adiós.